Dios les bendiga, hermanos, saludándolos aquí desde un bonito río del área de Tocoa, Colón, para llevar un mensaje muy bonito. Hemos estado estudiando la carta a los Gálatas estos días. Hoy vamos a estudiar la carta de Gálatas, el 5 y el 6, la explicación. Que el Señor me bendiga a todos los hermanos bellos de todo Tocoa, de todo el mundo, de todos aquellos principalmente que quieren ir al cielo, ¿verdad? Soy el hermano Carlos Sánchez de Tocoa, Colón. Aquí dando un rato en un hermoso río del que Dios nos ha regalado para que nos llenemos de su hermosura, nos sintamos contentos. Gálatas 5, lo vamos a empezar a leer y explicarlo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud, o sea, la ley de Moisés. Si lo ponen a guardar sábado, lo ponen a guardar diezmos, primicias y un montón de reglas de allá, tenga cuidado. Aquí ya tiene la noticia correcta de que si usted lo quiere hacer, allá es su culpa, ¿verdad? Y aquí yo, Pablo, les digo que si les circuncidan, de nada aprovechará a Cristo. Si guarda la ley, de nada le aprovecha a Cristo. Si guarda sábado, por más que quiera agradar a Dios, Dios ya no está allí en ese pacto. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Oiga, si circuncida está guardado, tiene que guardar toda la ley. Si paga el diezmo, tiene que guardar toda la ley. Si guarda la primicia, tiene que guardar toda la ley. Toditita. No va a dar una cosita por aquí, una ceremonia por allá, otro día por allí y va a cumplir lo que a usted más o menos le conviene. No, Señor, tiene que ser toda. Si su marido se murió, tiene que juntarse con el hermano del marido, así era la ley de Moisés. Si mira a alguien en su barrio que el sábado anda cargando un bulto, mátelo a pedradas. Si se dio cuenta que una mujer andaba ahí de adúltera, mátela a pedradas, a ver si no lo van a llevar a la cárcel. Porque estamos en la ley de Honduras. Vamos. 4. De Cristo os desligáis de lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todo el que dice que la ley de Moisés no puede participar de las gracias y las deleites del Nuevo Testamento. No, Señor, no puede. No tiene parte en el Nuevo Testamento. Todo el que va a estar en la ley o va a estar en la gracia. Si ni un poquito más ni un poquito menos, ¿verdad? De Cristo se desligaron, dice, los que por la ley se han justificado, de la gracia han caído. O sea, no tienen participación en el reino de los cielos. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. No vale nada la circuncisión. Ni la incircuncisión mientras no esté en Dios. No vale nada. O esté en la ley, no vale nada. Esas dos cosas valen algo cuando esté en Cristo Jesús. Sino que la fe que obra por amor, en la fe de Cristo. Porque la ley no tiene fe. Ustedes corrían bien, dice el 5:7. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los estorbó? Ahí dice que los mismos apóstoles de Cristo, la misma ley de Moisés, un evangelio diferente. Eso fue que vinieron a estorbar a la verdadera palabra de Dios. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó, dice. Un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, un poquito de que quiera meter en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ya lo arruinó todo. En otras palabras, también dijo que un vestido nuevo no le pueden poner parches viejos. O no se le puede echar un poquito de odre nuevo a un jarro viejo porque lo va a arruinar, dice. El 5:10. Yo confío al respecto de ustedes que en el Señor que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. A alguien que quiera decir que el sacrificio de Cristo fue incompleto y hay que completarlo con obras humanas, con la ley de Moisés, con ciertos rituales de nosotros mismos. Dice que está perturbando el evangelio. Todos los que son israelitas, todos los que están en la ley de Moisés, queriendo poner a la gente en la ley de Moisés, dice que están perturbando el evangelio de Cristo y llevarán una sentencia. Y yo digo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En el caso, se haya quitado el trompiezo de la cruz, ¿verdad? Porque Pablo estaba al predicar, digamos, a los judíos, Pablo tenía un tropiezo bien grande. Allá cuando Pablo va por Antioquía, llega al puerto de Cilicia, se embarca a Chipre, de allá a Antioquía, de ahí sigue más adelante, allá por Antioquía de Prinfilia, el otro Antioquía más arriba, como a unos 600 kilómetros de Chipre.
Pablo ahí ya dejó de predicarle a los judíos. ¿Por qué? Porque allá lo seguían a molestarlo, a golpearlo, a seguirlo. Y a un momento se cansó, dijo, ya de aquí para allá lo voy a plantar lo voy a predicar a los gentiles, porque los judíos no entienden, no quieren nada con Dios. Y él se alejó prácticamente del judaísmo. De ahí para allá unos años predicó, de ahí para allá no. ¿Por qué? Porque la intención de ellos era continuo mal, continuo problema, continuo seguir la ley, continuo ir en contra de la fe de Cristo, ¿verdad? El 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Nosotros en la fe somos llamados a libertad, a no estar con ningún, sea de cualquier religión o sea la ley de Moisés. Solamente que no sea la libertad como ocasión para la carne, sino servido por amor los unos a los otros. Aquí habla ya la carne y es de nosotros los gentiles, con la carne del pecado. No está hablando de la carne en la ley de Moisés. Hay que entenderlo aquí, que nos dice a nosotros que el hecho que no estemos por la ley de Moisés, pues que no nos vayamos a agarrar el libertinaje solo para que no nos controlan las leyes. No, dice que nos sujetemos más a Cristo y a la fe de Cristo, ¿verdad? Si no servido el amor unos a los otros. El 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Jesús lo dijo, amarás a tu prójimo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos con otros, miren que también no se consuman unos con otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu Santo, no podemos estar bajo la ley. El Espíritu Santo no puede poner a la ley a las personas que él guía. Y además, si un predicador está predicando y está diciendo que tiene el Espíritu de Cristo y está hablando de la ley de Moisés, no tiene el Espíritu Santo. Eso es mentiras. Aquí claro está diciendo. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. En el Antiguo Testamento no hay ninguna manera que se diga que se puede ir al cielo mediante Cristo Jesús. No, Señor. Es en el Nuevo Testamento. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Esa es la ley que nosotros del pecado, ¿va? Pleito, ira, contienda, disensiones, herejía. Envidias y homicidio, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesté, como ya los he dicho antes, que los que lo practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, el del Espíritu Santo, los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos con otros. El 6, Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Sobrelleven cada uno las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Es la ley de Cristo. Mire qué diferencia hay en la ley de Cristo y la ley de Moisés. Aquí en la ley de Cristo es todo el Nuevo Testamento. Ya se nos dice que hay que cumplir toda la ley, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Y uno de nuestros deberes es echarnos las manos unos con otros, con los hermanos. Así como se mira el principio de la historia, ¿verdad? De que cómo se ayudaban unos con otros los hermanos. Ajá, amén. El 6.3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así como yo, hermano, que yo, una persona que me gusta instruir, enseñar, ¿verdad? Soy un hermano que me encanta, pues. Yo nací para dar doctrina, a mí me gusta el conocimiento. No es que nadie me obliga, nadie me impone, no, sino que es de mi amor. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Miren con cuán letra grande les escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, o sea, ya que a la ley de Moisés, estos les obligan a que os circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué es circuncisión? Ya les expliqué en otro tema.
que es agarrar el pene del hombre, ahí todo el pellejo que está en la cabecita del pene, cortarlo con una tijera, costurarlo y ya queda sin ninguna protección. Ahora se le llama circuncisión, que fue el primer bautismo que se instituyó en el Antiguo Testamento, y eso es una de las principales causas cuando los de la ley siempre buscan estos rituales, poner estos rituales, circuncidar a la gente, que guarde el sábado, que guarde algunas comidas, que guarde días festivos y que empiece a hablar hebreos y un montón de cosas, pues hacerlo ver como que si usted es israelita. Y usted no es llamado a hacer eso, porque eso fue en un antiguo pacto, cuando era Dios con Israel. No se puede decir Dios está aquí, Dios está en estas cosas, Dios las está observando. Es mentira, señores. Amén. El 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ninguno de los dos. Sino la nueva creación, que es bautizándose, que es buscando las cosas de arriba, buscando lo espiritual, ¿verdad? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ya terminé de dar todo Gálatas, lo he explicado por amor, ¿verdad? He explicado el libro de Gálatas todos estos días para que entiendan, ¿verdad? A que entiendan que en el libro de Gálatas es una de las principales doctrinas que nos da el apóstol Pablo, doctrina que no nos dio el Señor Jesús en aquellos tiempos, porque cuando él andaba predicando andaba bajo la ley, pero él a su debido momento iba a levantar a Pablo para traer el evangelio de una perspectiva más amplia a los gentiles y entender bien lo que era la ley y entender bien todas estas situaciones. Entonces el Señor esperó hasta que Pablo viniera. Mientras Jesús anduvo en la tierra, anduvo bajo la ley, entendamos, no podía predicar el evangelio a los gentiles de una perspectiva más amplia. En ciertos casos se le ve en la Biblia, quizás actuando con gentiles, pero no era desde una perspectiva general, porque era a través del Espíritu Santo. Entonces cuando Jesús anduvo en Israel, solo anduvo mediante la ley. Mediante la ley anduvo Jesús. No hay ningún evangelio ahí para gentiles. No hay desde una perspectiva de aclarar la ley de Moisés. No hay nada en el Nuevo Testamento. No hay nada de eso. Lo único que se mira es Jesús enseñando la ley de Moisés, sanando, andando con judíos, relacionándose con judíos, aplicando la ley y todo eso. Era un historial nada más de Jesús. Por eso yo les digo, siempre lo repito en los mismos videos, de que hay que tener cuidado. Los teólogos no que quisieron hacer nada malo, pero los 4 libros que ellos ahí pusieron pertenecen al Antiguo Testamento, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan solo es Jesús con la ley, todavía no está el Nuevo Testamento declarado. Cuando ya Él muere y todo, y viene el Espíritu Santo, sí, muchas cosas de las 4 evangelios de Jesús pasan a inmortalizarse en el Nuevo Testamento. Otras de que se hablan ahí, otros rituales pasan al pasado. Por eso es que no podemos aplicar enseñanzas al Nuevo Testamento, incluir varias cosas que hizo Jesús al Nuevo Testamento, porque Jesús dijo, o porque Jesús se le dijo a alguna gente. No podemos aplicarlo a otra gente. Muchas cosas de ahí sí nos sirven espiritualmente. No podemos negar que las historias de Jesús, las sanaciones nos inculcan fe, nos inculcan amor, pero hasta ahí nomás. Hay otras cosas ya como querer meter rituales en nuestras creencias, o querer poner gente en algunas cosas como guardar sabá, comer algunas cosas, guardar tales cosas porque el Señor las guardó en el Nuevo Testamento. No, Señor, Jesús todavía está en el Antiguo Testamento. Todavía el Antiguo Testamento está vigente. Mucha gente cree que cuando Jesús está ahí predicando, no entiende, nuestras iglesias creen que Jesús ya está en el Nuevo Testamento, ya está en las nuevas leyes. No, Señor. Mientras Jesús no muere, mientras Jesús no derrama una gota de sangre, todavía está en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se confirma con la muerte de Cristo para acá.
Cuando Cristo muere, empieza a resucitar en el libre lecho, empieza a hacer grandes milagros, empieza a andar 40 días con sus apóstoles. Todo eso es el Nuevo Testamento, el historial, cómo empieza la iglesia, cómo se desarrollan, digamos, cuando se desarrollan los libros que se escriben, porque todavía yo expliqué que todavía el templo ahí estaba. Después que Jesús muere y todo, el templo ahí queda. Cuando Jesús muere, determina el Nuevo Testamento. Cuando Jesús muere, todavía el templo y las leyes y los sacerdotes dejan de ser. Porque ya el Nuevo Testamento empieza allá con la resurrección de Cristo, ya todo esto queda atrás, la ley de Moisés, los rituales que todavía se están matando, los animales, porque Jesús todavía, el templo todavía no se había destruido, dura 70 años. De ahí de 70 años que se destruye, es otra historia. ¿Verdad? Se destruyó todo, se acaba Israel, se acaban los levitas, se acaban todos los documentos, llega a su fin del todo, de una vez por todas. Ya no hay planes, ya no hay manera de decir, va a volver otra vez Dios con Israel a levantar otro templo, a levantar, no Señor, ya no hay nada, ahí termina todito, ahí dan fin los profetas. Ya no hay nada por levantar, ya no hay nada por restaurar, ya no hay otra vez Dios va a volver a decir, a volver a levantar el templo, como sucedía antes en la historia de los reyes, ya no Señor. Ya no, ya vino Cristo de una vez por todas. En aquellos tiempos se destruían los templos y se volvían a construir, iban a las deportaciones, volvían a venir porque no había venido Cristo. Cristo marca la historia, hasta aún en nuestra historia, dice antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo entendemos que es el Antiguo Testamento, después de Cristo, de la resurrección de Cristo para acá. Por eso yo les digo, cuidado mi gente, mis iglesias, esto no se los va a enseñar nadie. Esta verdad les va a ayudar a ustedes a cuadrar, a nivelar, a echar entendimiento, porque estas cosas solo son para las personas que han madurado en el Evangelio. Una persona que ha madurado en el Evangelio va a llegar a estas estaturas de conocimiento. Dios le va a abrir la mente como sea. Le va a poner videos, le va a poner personas, va a oír verdades de muchos maestros y Dios lo va a ir corrigiendo, va a venir por sueños, por visiones y Dios, a medida que usted vaya creciendo espiritualmente, Dios le va a ir enseñando más y más desde un punto de vista más espiritual. Pero si usted es una persona que le gusta tomar leche, es una persona que es niño siempre en el Evangelio, que siempre va a estar con historias del Antiguo Testamento, nunca va a crecer espiritualmente. Yo le animo a entender esto, es una regla bien bonita, bien importante, que le va a ayudar a entender toda la Biblia. Una de las principales cosas que debe usted entender para entender toda la Biblia, que el templo, después que Cristo murió, todo lo que había atrás no servía para nada. Nada, eso ya quedó en el pasado. No esté pensando que todas las religiones, ahorita las teologías están diciendo que Dios va a volver a levantar el pueblo de Israel en un futuro, que va a levantar el templo. Eso es mentira. Si usted sigue creyendo eso, va a estar estancado en el Evangelio. No va a hallar por dónde entender. Eso confunde más, nunca lo va a dejar crecer espiritualmente, nunca. Pero si usted empieza a entender que Dios ya dejó ese pacto y empieza a iluminarse, a meterse al Nuevo Testamento de lleno. Y ese fue el gran problema que yo les dije, les pasé en el otro video. Que ahí fue donde fue el gran conflicto antes de que se destruyera el templo, que todos estos sacerdotes peleaban con el equipo del Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento ya decía que el templo ya no, que esos animales ya no, que el sacrificio ya no servía para nada. Entonces todos esta élite perseguían a los del Nuevo Testamento, venían al Nuevo Testamento, hicieron sus cartas, todas las cartas de Gálatas, todo lo que fue el Nuevo Testamento se hizo antes de la destrucción del templo, porque encierra todo el historial. Según Flavio Josefo, el historiador más grande, lo explica así, que 70 años al destruirse el templo se termina todo Israel. Entonces, por 2000 años no hubo nada. Ahorita la nación de Israel se levanta, pero eso ya no tiene ningún propósito espiritual. Se levanta como cualquier otro país, no hay ningún designio divino. Israel ya no se levanta para cumplir ninguna profecía, porque todo Israel y toda la profecía giraban bajo el Antiguo Testamento. Ninguna de ellas entendía ni podía explicar el Nuevo Testamento, pero vino Cristo con sus 12 apóstoles. Vino, digamos, a enseñar, vino a señalar, vino a instruir con todos sus apóstoles. Entonces no
Nadie entendía. El apóstol Pablo dijo que todo esto era un misterio. Aún los discípulos, ya cuando Jesús resucitó, todavía siguieron preguntando: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Porque ellos no entendían. Tuvo que abrirle los ojos para que entendieran, soplar sobre ellos, porque no entendían. Aún hoy en día no entiende nadie estas cosas. La gente no está en el Nuevo Testamento. Tienen alguna idea nada más, pero ellos están bien involucrados en la ley de Moisés. Y todos los que están involucrados en la ley de Moisés ya están con Israel. No le crea a los pastores cuando le estén diciendo que ore por Israel. No le crea a los pastores cuando diga que hay que llevarlo allá al muro, que lo único que quedó del templo, un muro. Pero ese muro fue un invento, porque no fue allí el templo de Jerusalén, porque el mismo Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra, nada. Y ese pared que quedó ahí no es parte de la profecía, porque ahí no hay no han hallado nada del templo necesario. Ese fue una de las murallas de de los castillos de la fortaleza de Antonia. No era parte del templo de Jerusalén, eso es mentira. Entonces, yo lo que les digo esto, porque esto les va a ayudar a afianzarse en el Nuevo Testamento, que hay que entender estas historias, ¿verdad? De que ya cuando el templo es destruido y todo, Jesús resucita, nuevas leyes. Ahí empieza Hebreos, ahí empieza Gálatas a hablar de todo esto, para que entendamos, que tengamos gran cuidado, que por nuestras iglesias no han crecido nada en el entendimiento, porque esta manera que les están diciendo los tienen así como encadenados del pensamiento, para que no crezcan espiritualmente. Señores, para entender bien el Nuevo Testamento debemos dejar atrás el antiguo pacto. No podemos estar con los dos conocimientos al mismo tiempo, tratándolos de poner como que están vigentes, como dice la teología del dispensacionalismo, que Dios tiene dos pueblos. Es mentira. Esta teoría, una teología nada más que viene de los gringos, que está en todas las iglesias, ya les dije. Esta teología dice que Dios tiene dos pueblos, uno Israel, otro es la iglesia. Mentira. Porque Efesios dice que los dos hizo un solo pueblo, derribó la pared intermedia, porque antes la ley hacía mucha enemistad, no podía juntar gentiles con judíos. No podía juntar. Entonces, al quitarse la ley de Moisés y todo eso, vino Cristo, puso la ley del amor, que mediante Cristo sí podemos estar juntos todo el mundo. Mediante Cristo podemos ser una familia. Mediante Cristo nosotros podemos ser un solo pueblo a nivel mundial. Ya no hay judío, no hay griego, no hay chino, todos somos uno, porque el amor de Cristo nos une. La ley de Moisés no podía hacer eso. La ley de Moisés lo único que hacía era dividir, crear odio, crear racismo, decir: oh, nosotros somos el pueblo de Dios, y crear nada más un cierto contentamiento que los judíos todavía quieren tener. Pero ya no, Señor, lo siento. Este loco le está diciendo la verdad. Este loco, Dios lo levantó para esto. Este loco habla la verdad, señores. Se las hablo con amor, con todo el amor, señores, para que ustedes abran sus sentiditos. A mí me costó llegar a entender esto, pero yo les digo con amor: déjense de celos. Déjense de estar defendiendo doctrina de iglesia y de pastores. Hagan su cultito en su hogar. Yo ya les dije que el que tiene la doctrina del Testamento no puede. Es que no sé, yo siento que cuando yo estoy hablando con estas religiones, yo siento que hay un gran algo que no puede unir. Cuando ellos hablan, uno puede sentir el odio que le sienten a uno cuando uno está hablando del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Todos los que están en la ley de Moisés, como que se les nace un odio por dentro, como un sentimiento de racismo contra los otros. Y fíjate que cuando estamos en el Nuevo Testamento no es amor. Yo no me enojo. Yo cuando hablo del Nuevo Testamento, yo a las personas, yo no me enojo. A veces me da amor por ellos, me da lástima, me da sentimiento, y yo solo oro por ellos. No empiezo a juzgarlos y a decir esto del hermano aquí, del hermano allá, que el hermano está... Esto lo voy a aclarar, que es bien importante. Todo eso de usar cadenitas, que ay, que es pecado una cadenita. No, señor, usted póngase una cadenita, que eso no es ningún problema. Muchacha, póngase un anillito. Si el mismo Señor ya cuando el mismo Dios allá en Israel, cuando iba a matar los primogénitos, le dijo a Moisés: mira, Moisés, como yo te ordené, le dijo, manda a todas las mujeres de Egipto a Egipto, le dijo, para que vayan a despojar las otras mujeres de aritos, de aljaljas, de pulseras, para zarcillos para poner aquí en las orejas, para que pongáis sobre las mujeres, sobre vuestros hijos y vuestras hijas. No es ningún pecado, pónganse sus arititos.
Un poquito no es malo, el malo es el gran montonón y usted lleva a la iglesia a sentirse más que otro. Eso no es ningún pecado, es estupideces que hablan esta gente para que usted le lleve más dinero. Use su cadenita de oro, que ellos son del suelo, nosotros venimos del suelo, pero no queremos ponernos una cadenita porque nos hicieron del suelo. Así como comemos tomate, así como comemos verdura, que eso viene del suelo. Dios no quiso que comiéramos tierra, también nuestro cuerpo tiene 23 materiales del suelo. ¿Quién dice que una cadenita es malo? Entonces un montón de cosas se ponen a decir, y dije el apóstol Pablo, que muchos les van a prohibir en esto, no uséis esto, no toquéis lo otro. No, Señor, eso no tiene nada, eso es en la ley de Moisés, que no toques, que no te pongas. No, Señor, ande con tranquilidad, no es ningún pecadito. Tenga su pistillo, cómprese algo bien bonito. Que todas estas religiones están va de meterse, que como visten, que comen, que se ponen un solo relajo. No pueden ver un poquito arreglada una mujer medio maquilladita porque ya la están sentenciando. Eso no tienen amor. El amor no es así, señores. No es estar criticando a la gente, no, Señor. Es llevar, mire que eso le dicen verdad a ellos. Eso le dicen, ellos están perdiendo tiempo hablando un montón de tonteras. Y en vez de predicar estas verdades que yo les predico a ustedes. Pierden el tiempo para estar peleando unos con otros. Pierden el tiempo. Para ellos verdad es la moda. Que la mujer ande bien enfaldada y que el hombre... Yo le digo, Cristo, ¿por qué los pastores no se ponen un vestido grande lo que anduvo Cristo? Si quieren andar como Cristo utilizaba un gran vestidón bien largo, ¿por qué no se lo ponen ellos? ¿Ah? ¿Por qué no se lo ponen? ¿Qué están renegando? ¿Que utilizar una calzoneta es pecado? Y por ahí se van con un montón de tonteras. ¿Por qué no hablan del Nuevo Testamento? ¿Por qué no hablan del Antiguo Testamento? ¿Por qué no hacen esas divisiones? ¿Por qué pierden tiempo en estar hablando puras pendejadas? Y mientras la gente no peleándose unos con otros, porque no les enseñan bien estas dos doctrinas. ¿Ah? Pues yo le digo mi doctrina no va para los que están en iglesia, van para los que no están en una iglesia. Cuidado, no se acerquen a esas iglesias. Hagan sus cultitos en sus propios hogares, con su familia, con sus niños. Canten. Ya no estamos tiempo de andar para arriba y para abajo en iglesia, porque está peligroso. Ahí mire, lo dejan sin ningún 5, ahí lo tiran a la calle. Lleva a su mujercita para ahí, para ponerla a vender tortillas, hamburguesas y un montón de locuras. ¿Cuándo el Señor mandó a Pedro a vender hamburguesas? ¿Dónde se mira? ¿Dónde dice el apóstol Pablo? Hablando de que están construyendo iglesias por ahí, que manden a las hermanas tal a vender hamburguesas. No, Señor. El apóstol Pablo decía, cuando esta carta llegue, que sea leída a todos los hermanos que están en la casa de tal gente. Toda la carta de Gálatas. Nadie lee la carta de Gálatas, todo. Nadie les enseña nada porque no saben. No les interesa que el Nuevo Testamento se descubra porque si no van a perder sus miembros, van a perder sus iglesias. Porque las iglesias, yo dije que el Antiguo Testamento no funcionaba sin una iglesia, sin un templo. Y en el Evangelio, el Nuevo Testamento ya necesita templo. Ahí es el hogar y la casa, nosotros somos templo. Porque la ley de Moisés se necesitaba un templo. Y hoy, como están en la ley de Moisés, necesitan levantar iglesias o templos para poder poner la gente bajo el Antiguo Testamento y agarran algunas cosas que les conviene del Antiguo Testamento y algunas cosas del Nuevo Testamento y hacen un solo relajo. Y Señor, Dios no funciona así. Dios es un Dios de orden. Dios cuando creó el mundo dice que lo encontró todo desarreglado y le puso orden a todo para que cuando nosotros viniéramos y fuéramos creados encontráramos un orden de todo. Por lo tanto, así es, en el Nuevo Testamento tenemos que tener un orden para creer. Un orden, Señor. Dios es ordenado. Y el mismo Dios está diciendo en la carta que el que está enseñando un evangelio diferente será anatema. Todo aquel que enseña el antiguo pacto y el nuevo pacto va a tener problemas con Dios. Todo el que, mire, todo persona que le esté diciendo que Israel sigue siendo pueblo de Dios, es un falso maestro. Es un falso maestro y eso Dios se enoja que digan eso. Todo predicador que le esté hablando que se va a levantar un tercer templo, esa es una falsa enseñanza. No tiene el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no va a hacer que hable esto. Todo el que esté diciendo que viene el anticristo es falso maestro, no tiene el Espíritu Santo porque el diablo ya está en el mundo y hay que enseñarle cosas correctas a la gente. O solo en historia de ciencia ficción. El que le esté diciendo que va a haber un milenio aquí en la tierra todo es espiritual. Que le esté diciendo que Dios va a levantar a Israel y el reinado allá y que va a venir el reino de Cristo es falso. Es falso. Falsos maestros que le estén diciendo esto, ¿verdad? Cualquiera que esté exaltando a Israel está de parte del diablo porque Israel es la gran ramera que habla la Biblia.
Entonces, de sentido figurado murió Cristo. Fue la única mujer de Dios espiritualmente que le pagó mal con otros. No fue Roma, porque Roma se levantó 300 años con Constantino. No es que soy católico, sino que es la historia. Roma es hija de la gran ramera. Pero la gran ramera Israel, la que blasfemó, la que mató a los profetas, la que derramó sangre, la que Dios destruyó y le quitó todas las tierras que le dio, se las volvió a quitar. Y se separó de ella y ya no hizo caso. Pero Dios le dijo a Osea, ve y toma una esposa, una prostituta, para dar a entender de que Israel es una prostituta. Israel fue la que derramó sangre. Es la llamada sinagoga de Satanás. Ahí habla todo en Apocalipsis, está bien claro. Pero el diablo no quiere que usted se dé cuenta de esto, porque usted se va a iluminar. Se va a iluminar. Israel es la gran ramera, la prostituta, tenga cuidado. Todo lo que se enseña Israel es falso, tenga gran cuidado. Todo el Antiguo Testamento, por eso se le llama Apocalipsis la cueva de ladrones, guarida de demonios, porque todos los demonios se fueron al Antiguo Testamento. Los demonios del mormonismo, los demonios del testigo de Jehová, los demonios de todas las iglesias evangélicas. ¿Por qué están en el Antiguo Testamento? Ahí son guaridas de demonios, que tengan gran cuidado. Y por eso que nos alerta Apocalipsis, que tengamos gran cuidado, salir de ellos, pueblo mío, dice. Todo. En Israel hay 7 colinas. En varios países hay 7 colinas, no solo en Roma. Israel, Dios la mandó a vestirse de púrpura, fue la que derramó la sangre de los profetas. El mismo Jesús dijo, derramaste la sangre desde Berequías en el templo, mataste a los profetas, mataron a Esteban, y al mayor que mataron fue a Cristo crucificado. ¿Usted cree? Si por los israelitas han pagado gran precio, o los mató Hitler, porque digo, la sangre de Cristo caiga sobre nosotros, dijeron ellos. Y cayó el juicio, 70 años después Israel fue destruido como nunca antes. Que es claro, pues. Yo les digo la verdad. Tenga gran cuidado con los pastores que están enseñando falsas doctrinas. Estudien